Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Real Estate Revolution 2022, una sesión online en la que podréis descubrir todas las claves para transformar digitalmente vuestro negocio inmobiliario. En Real Estate Revolution vamos a dejar la teoría a un lado y vamos a hablar de hechos y casos reales. Podéis plantear vuestras preguntas en cualquier momento a través del panel de control de GoToWebinar que se encuentra a la derecha de vuestras pantallas en la pestaña Preguntas. Al final de la exposición tendremos un turno de preguntas en el que nuestros ponentes resolverán vuestras dudas. Bien, para desarrollar nuestro Real Estate Revolution hoy contamos con los siguientes participantes. Daniel Cuervo, secretario general en APC España y director general de Asprima. Buenos días, Daniel. Buenos días a todos, encantado de estar una vez más con todos vosotros y deseando de que comience esta interesante jornada. También está con nosotros Javier Sánchez, CTO y CCO de Aedas Homes. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. También está con nosotros Juan José Cercadillo, CEO de High Real Estate. Buenos días, Juan José. Buenos días y muchas gracias por la invitación a este foro. Y como moderador contamos con Alberto Fernández Ayer, director corporativo de Prinex en Grupo Sebel. Buenos días, Alberto. Muy buenos días, Miquele. Muchísimas gracias por la presentación y gracias a los dos bandos, tanto a nuestros amigos panelistas como, por supuesto, a todos los que nos están escuchando, que además creo que ha sido una convocatoria con un éxito importante, ¿no? Creo que había 430 y pico, 440 y pico, ya no me los he inscritos. Así que es una presión para vosotros, ¿vale? Y lo digo porque la idea de esta charla es que estamos hartos, como bien sabéis, de oír en todas las jornadas que si la digitalización, que si la importante, que si los fondos Next Generation, que si las administraciones públicas, que si lo importante de que vayamos hacia ese mundo, pero más allá del convencimiento de que hay que hacer cosas, se habla de poco caso real, ¿no? Y, vale, pero ¿qué significa eso de digitalizarse, ¿no? Y entonces, un poco lo que quería resolver con esta jornada es las famosas inquietudes de cómo se hace, qué es lo que hay que hacer, cuánto cuesta, sobre todo qué problemáticas tiene, es decir, un poco la realidad. Y para ello, pues me he juntado con tres señores que además de buena gente y buenos amigos, son para mí los que mejor nos pueden ilustrar en este mundo. José, muchísimas gracias por estar aquí, CEO de High Real Estate, como he comentado Miquele. Javier, infinitas gracias también, a Edas. Dani, infinitas gracias por estar aquí, a Asprima PCE. La verdad es que es un lujazo contar con vosotros. Y la primera pregunta que voy a lanzar ya es el por qué. ¿Qué narices lleva a un CEO? En este caso te voy a preguntar, José, ¿qué narices lleva a un CEO a hacer caso a estas charlas de hay que digitalizarse y hay que moverse en este sentido, a tomar estas decisiones? Y te cuento el por qué. Vosotros, desde que nos conocemos, José, y ya son unos poquitos años, lo cual nos hace mayores, sois una empresa muy digitalizada, que habéis apostado siempre por la digitalización. Sin embargo, en esta última época, que se puso más de moda todavía, habéis decidido dar un salto con tirabuzón y un triple salto mortal y hacer ya de todo, desde portales de proveedores, portales de clientes, firmas digitales, controles de obra. Es decir, habéis dado ya el salto con tirabuzón. ¿Qué buscabas? ¿Qué es lo que esperabas con esta decisión? Bueno, en realidad yo creo que esta última decisión solo es consecuencia de una mentalidad de la empresa de mantener un espíritu de mejora y de actualización permanente, que más allá de la propia organización intentamos trasladar a todos los aspectos de la empresa, desde el producto hasta el trato con el cliente o la experiencia de compra, etcétera, etcétera. Es verdad que muy desde el principio, nosotros llevamos muchísimos años ya con esta mentalidad de tener la empresa lo más organizada posible, porque al final para nosotros la digitalización es un poco sinónimo de orden. Desde los primeros tiempos, decías hace muchos años, pues hace muchos, hace más de 20, ¿no? que trabajamos con vosotros, teníamos el eslogan de ese típico de lo que no estaba en Prinex no existía, ¿no? En una época en que la empresa, por lo menos la nuestra, no venía de una cultura del dato, de una cultura de la organización y
y de la información suficiente. Pues lo que no estaba en Planner no existe significa que todo pasa claramente por tenerlo digitalizado e informado. El salto este último que dices, pues bueno, como te digo, es consecuencia también de unos años en el que yo creo que todo el sector estuvo muy afectada por la crisis financiera, etcétera, etcétera, y de alguna forma acumulamos 4 o 5 años de presupuesto y la decisión fue simplemente no renunciar a ese espíritu permanente de mejora, a ese presupuesto con el que siempre contamos como una obligación, y se acumuló en el último año, que es verdad que ha coincidido con que el cliente ha pasado a ser digital, que creo que esa ha sido la otra gran razón. La otra vertiente de la digitalización para nosotros es la comunicación con el cliente, es la información con el cliente. Al encontrarnos ya con un cliente prácticamente 100% digital, nos hemos tenido que poner a su altura y actualizar pues, en todos los aspectos, desde el cómo poner una cita a cómo compartir la información de un contrato o cómo firmarlo o cómo comunicarnos con él. Entonces, todas las herramientas de esta última fase han ido prácticamente enfocadas a lo mismo, a optimizar la selección de los datos, a tenerlos organizados, a tener una buena experiencia con el cliente, que el cliente tenga una buena experiencia con nosotros, cómoda también, con una vertiente de sostenibilidad, ¿no? Porque al final en estos tiempos la digitalización también es sostenibilidad. Control sobre el dato para una buena toma de decisiones y otro aspecto a lo mejor menos publicitado, pero que en nuestra cultura empresarial es muy importante, también el de la transparencia. El conseguir un sistema totalmente unificado que se retroalimenta, que no puedes manipular, entre comillas, nos permite una comunicación muy sincera pues con proveedores, te diría, con bancos y como cultura particular nuestra, con los equipos, ¿no? Tenemos un sistema, por ejemplo, de variables, de incentivos variables que están todos sujetos a la información que se maneja digitalmente y que es totalmente transparente para todo el mundo de la empresa en tiempo real, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto que también para mí la digitalización supone un avance y es la transparencia, la sinceridad, la imposibilidad de manipular lo que es la empresa y lo que podemos contar de ella. No buscabas pocas cosas, control, transparencia, cliente digital. Joder, luego te preguntaré para ver si has conseguido alguna de ellas, la gran mayoría o incluso todas, ¿vale? Pero vamos a dejarlo para un siguiente espacio. Daniel, vosotros tenéis mucho feedback, habéis sido siempre unos precursores de la tecnología y desde luego tanto desde Asprima como desde APCE vuestra posición no se puede decir nada más que ha sido provocadora en este aspecto, ¿no? En animar a que todo el mundo se suba al carro de la digitalización. Sois grandes impulsores. ¿Por qué tenéis esa figura de impulso, ¿no? Quizás si uno preguntara qué es Asprima, pues un impulsor de digitalización, industrialización y de transparencia también en el sector inmobiliario, ¿no? ¿Por qué habéis abanderado con la digitalización? Bueno, gracias, Alberto. Juanjo ha dicho muchas cosas y yo creo que con mucho sentido. Al final la plataforma, la asociación, pues tiene que ir acorde a los tiempos que vivimos, ¿no? Y desde aquí creemos que la tecnología y la digitalización aporta muchísimas cosas buenas para las empresas, ¿no? Fundamentalmente aumenta rentabilidades, productividad, mejora continua a nivel de competitividad con el resto de sus competidores y creemos que bueno, con el cliente hay que estar alineados, ¿no? Y Juanjo lo ha dicho, el cliente se ha digitalizado, el cliente a través de la tecnología tiene más información y te pide, pues yo creo que con mucho sentido que estés ahí para que formes parte de, bueno, en la toma de decisiones que el cliente tiene tu producto y nosotros estamos convencidos, pero no solamente
estamos convencidos de esto que acabo de contaros, sino de que la administración tiene que coger este rol también. O sea, que esto no es una cuestión del sector y del cliente, ¿no? Que en definitiva yo creo que es de una parte, sino esto tenemos que ir de la mano. No voy a decir que de nada sirve que las compañías avancen en este sentido, porque creo que los resultados son totalmente positivos y nos lo comentarán tanto Juanjo seguro como Javier. En este sentido, los resultados que están obteniendo en sus compañías haber iniciado hace ya unos cuantos años este proceso. Pero insisto que la administración, para dar un salto importante y que tener el mismo lenguaje con la administración, pues tenemos que incentivar también, o que tenemos que invitar a la administración a que se suba al carro, ¿no? Nosotros hemos hecho, y ya iremos por el segundo convenio con el Ayuntamiento de Madrid para que el proceso de tramitación, verificación de las licencias urbanísticas, pues de alguna manera esa tecnología que se utiliza en la modelización con los arquitectos a la hora de hacerse el proyecto básico, el proyecto de ejecución, que no se tire por tierra, ¿no? Y luego se tramite con el ayuntamiento la licencia de obras, pues como se ha hecho los últimos 20, 30, 40 años, que en definitiva es una verificación, una comprobación manual. Esto no tiene sentido. Vamos todos alineados o creo que no estamos avanzando a la velocidad que deberíamos. La administración ya sabemos que tiene otros tiempos, pero creo que cuanto antes empiece, pues mejor será para todos. Y hay algunas cuestiones adicionales que hablaremos luego, pero fundamentalmente estamos muy centrados con la administración en digitalizar ese proceso de obtención de licencia de obras, que creo que es importantísimo para la rentabilidad, para el riesgo de nuestras compañías en su actividad. También estamos iniciando una tramitación en la fase de planeamiento que creemos que también se puede lograr y que será totalmente útil a la hora de agilizar la tramitación del planeamiento urbanístico, que siempre bueno, pues estamos inmersos en 8, 9, 10 años a la hora de tramitar urbanísticamente un suelo para que sea viable y que se pueda edificar en él. Y luego tenemos otras iniciativas como escritura digital, como arquitectura generativa, como BIM, que si te parece, Alberto, pues a lo largo de la jornada os voy contando con un poco más detalle el por qué estamos en esas líneas y por qué creemos que ese es el camino, probablemente seguro con algunos matices o con algunos cambios del planteamiento inicial que estamos poniendo encima de la mesa, pero creemos que ese es el camino para tener mayor seguridad jurídica, mayor agilización en los trámites y, por lo tanto, mayor satisfacción con el cliente, ¿no? Muchas gracias, Dani. Me quedo con el resumen de convicción en la rentabilidad, en la productividad, en la obligación de satisfacer al cliente, como también había comentado José, y en vuestra gran aportación o gran incisión en todo el tema de administraciones públicas, para tanto desde el punto de vista de la escritura como del planeamiento, desde el principio hasta el final, para que la administración pública también se ponga las pilas, no solamente los asociados, ¿no? sino los que tienen que controlar a los asociados. Javier, yo creo que es indudable vuestra posición como reyes del mambo en el mundo de la industrialización, es más que evidente, yo creo, pero también sois unos grandes gestores del mundo de la digitalización. Apostáis mucho por la digitalización. Yo, que conozco además la empresa por dentro, gracias a ti, sé que además es verdad, no es la típica pancarta publicitaria, ¿no? Para que AEDAS está en el mundo de sino que de verdad es así. ¿Qué lleva una empresa de un tamaño como el vuestro a tomar la decisión de digitalizar determinadas áreas? Porque no debe ser fácil. Cuando hablamos de mucho volumen y no debe ser sencillo, y sobre todo ¿cómo no muere uno en el intento, ¿no? ¿Qué estrategia se marca para abordar un proceso de digitalización tan complejo? Bueno, pues hay que hacerlo con mucho cuidado y sobre todo con mucho ánimo. Para nosotros no es una disquisición, es algo absolutamente necesario. Para alcanzar un volumen y escalar, tienes que ser capaz de mejorar todos los procesos, de reducir la fricción, de hacer también entender a las personas, porque son la clave,
de todo este proceso de digitalización, los beneficios que trae, aunque eso a veces suponga una forma un tanto distinta de hacer las cosas como se habían hecho hasta siempre. Entonces, al final, esto va de gestión del cambio de las personas y siempre lo pongo en el mismo orden: cultura, personas, procesos y tecnología. Y tecnología está a la última y muy a propósito en ese cambio. Es fundamental involucrar... ¿Perdona? ¿Puedes repetirlo? ¿Has hablado de cultura? Sí, cultura, personas, procesos y tecnología. Yo creo que ese es el orden adecuado para afrontar una gestión del cambio con más éxito. Si ponemos la tecnología al principio, nos podemos encontrar con muchas dificultades. Es necesario involucrar a los equipos de negocio en la tecnología. Si no, podremos crear artificios que a lo mejor pensemos que están muy bien, pero que luego en la realidad se usen de una manera completamente distinta. Es muy importante inculcar el que la tecnología es verdad que está al servicio, pero no es el enemigo ni tampoco es el esclavo. No es el departamento enemigo que nos viene a hacer la puñeta, tampoco es el esclavo que tiene que obedecer ciegamente y no imponer, digamos, ningún criterio, ninguna arquitectura de tecnología. La gente tiene que entender que los proyectos no son de tecnología, se hacen con tecnología, pero los que los tienen que impulsar, los que tienen que sudar la camiseta, dedicarle tiempo también, porque no aparecen por arte de magia, hay que dedicarles tiempo desde el lado de negocio, hay que hacer pruebas, se te ocurren cosas a mitad de desarrollo, hay que saber canalizarlas bien. Por lo tanto, son proyectos con tecnología y no de tecnología. Otro aspecto importante es que las herramientas que se utilizan son de la compañía, no son de las personas. Por ejemplo, un Excel normalmente vive en el disco duro de la persona que lo ha creado y es de la persona, pero no es una herramienta de la compañía, que tenga trazabilidad, que si esa persona se va o viene o se incorpora una nueva persona, pueda automáticamente entender lo que se ha hecho. En ese sentido, y sin demonizar al Excel, pero sí poniéndolo como ejemplo, el Excel es mucho más una herramienta personal y es mucho menos una herramienta de la compañía. En la medida en la que se pueda sustituir y compartir el conocimiento y haya, digamos, un flujo de información que vaya mucho más allá del Excel, estaremos probablemente acertando. También es importante incluir metodologías ágiles, herramientas que permitan organizar el trabajo, medirlo y que sea trazable. Y en este sentido, el email es un pésimo compañero para poder gestionar los proyectos. Es bueno que existan otras herramientas muchísimo más preparadas para que la gente ponga en común y cada uno sepa lo que tenga que hacer, pero el email no es la herramienta perfecta para la gestión de los proyectos ni para una metodología ágil. Y finalmente, pues en este, digamos, listado no ordenado de ideas, hay que también tener en cuenta que hay que utilizar o siempre hay que intentar estar en la tecnología más avanzada. Es decir, que si podemos en nuestro sector aplicar técnicas de machine learning o de inteligencia artificial como asistencia siempre, como potenciador de las personas y, por lo tanto, como potenciador del negocio, fenomenal. En ningún caso como sustituto de las personas, pero sí como, digamos, ese humano aumentado o ese empleado aumentado que gracias a la tecnología va a poder hacer cosas que a lo mejor no podía hacer de cabeza, ¿no? Y que le sirvan como orientación o como punto de partida. Y estar siempre en la frontera de la tecnología es una responsabilidad de los que nos dedicamos a la tecnología, porque les podemos descubrir caminos que a lo mejor ellos por sí mismos, aunque sean muy conocedores del negocio, pues no están expuestos y no es culpa suya. Por lo tanto, también hay una labor didáctica de estar siempre en el borde de la tecnología, sin pasarse de frenada, obviamente, y sin hacerlo simplemente por hacer show, sino realmente aplicándolo a procesos de negocio que pueden mejorar con estas, digamos, técnicas de aprendizaje profundo, por ejemplo. Yo diría que armado de todos estos principios, yo creo que se puede conseguir una verdadera transformación digital en un sector como el nuestro, que no es el más avanzado, intentando hacer un poco de autocrítica, y que si le tuviera que poner una nota le pondría un 6,5. Es decir, está muy bien,
Hemos hecho muchas cosas, especialmente en los últimos años, pero todavía nos queda mucho colacao que tomar. Pero estoy seguro de que es un sector que lo va a conseguir y que se va a poner a la altura de otros sectores en pocos años. Me quedo como también ideas fundamentales, Javier, una necesaria gestión del cambio que empieza por cultura, personas, procesos y tecnología. Y en ese orden, lo has dicho a propósito, teniendo la tecnología ni como enemigo ni como esclavo, y me he puesto aquí, es necesario herramientas ágiles y que la tecnología debe ser, me gusta mucho la frase, un potenciador de las personas y por lo tanto del negocio, ¿no? Me ha gustado mucho. Pero has hablado también de una fase didáctica con el usuario y me gustaría la siguiente pregunta lanzarla sobre este tema y es, en este caso, y se la lanzo tanto a José en su posición más gerencial como a ti, Javier, en tu posición más tecnóloga, ¿cómo se lidia con el usuario? El usuario, por definición, no quiere cambios, ¿no? Tú cuando le dices a un niño que le vas a comprar ropa, lo primero que te dice, bueno, depende de las edades, es, no me cambies mi ropa. Luego hay otras en las que te lo piden ellos, ¿vale? Pero el usuario reacciona al cambio. ¿Cómo se lidia contra un señor que te dice que no quiere cambiar, con que esto es una porquería, que lo hacía mejor antes con su Excel, como has comentado tú, o que en una obra, con los técnicos de obra, que es una de las partes, por ejemplo, José, que habéis digitalizado con mucho hincapié, que estoy muy acostumbrado a que sea mi reino de taifas, mis números, mis Exceles, mi Presto, ¿cómo se lidia contra eso? Creo que ahora, perdón, tienes sí, el micrófono. lo tenía apagado por si había ruido. Me gusta mucho lo que ha dicho Javier de poner la cultura de la empresa por delante. Yo creo que es un gran resumen de cómo lidiar con todo lo demás. Porque al final, desde la contratación de la gente, ya estás trabajando en buscar un perfil que entienda lo que tú estás planteando hacer. Y pongo un ejemplo concreto. En el mundo de los comerciales inmobiliarios, todos tenemos en la cabeza distintos perfiles de comerciales, ¿no? El nuestro, desde hace muchos años, tiene un perfil muy administrativo, muy de atención al cliente, por decirlo de alguna forma. No tenemos el perfil de comercial agresivo, improvisador o... Bueno, pues eso es desde el principio. ¿Por qué? Porque toda la cultura de la empresa está enfocada a ese servicio al cliente. Con lo cual, lo primero que haces es intentar seleccionar gente que ya entienda y esté adaptada a esos posibles cambios. Si no, es mucho más difícil. Ten en cuenta que en nuestro caso, por ejemplo, no es un cambio de 0 a 100, sino que siempre hemos estado haciendo algo. Era muy poco digital, pero nosotros organizábamos unos expedientes y unas carpetas de entrega y una serie de cosas que no eran habituales en el mundo de la promoción inmobiliaria hace 30 o 35 años. Eso exigía ya un perfil de comercial. Pues a partir de ahí, todo lo demás. Pasa lo mismo en las obras. Tú puedes tener un jefe de obra con un perfil muy de obra, pero nosotros tenemos jefes de obra que tienen un cierto perfil administrativo para el control de la información y de los costes, etc. Entonces, esa es la primera. La segunda, que también se ha dicho, es intentar poner herramientas que les sirvan. Al final, todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta. Lo que tienes que conseguir es que ese coste, en el menor plazo posible, sea rentable para el usuario. Y estar muy decidido también a reconocer los errores y cambiar rápidamente, no empecinarte en una solución que has planteado. O sea, contar con ellos al final también desde el principio. En el diseño de herramientas, en el diseño de procedimientos, involucrarles en el cómo, yo creo que ayuda mucho a que se integren. Involucrar en el cómo. ¿Tu planteamiento es similar, Javier? Pues mira, Alberto, no conozco a nadie al que le digas, oye, ¿puedo hacer tu trabajo mucho más fácil? ¿Puedo quitarte tareas de poco valor o duplicidades y hacer que tengas más tiempo para que vayas menos agobiado y a lo mejor puedas pensar más y ejecutar menos? No conozco a nadie que a esa proposición de valor o esa propuesta de valor se niegue. Ahora, el demonio está en los detalles y en el cómo es muy importante. Si vamos imponiendo, pues lógicamente se generará un rechazo. Si no formamos a la gente que le ha pillado
en el medio, esta transición digital, donde partamos de la base de que todo se puede hacer de manera analógica, por supuesto. Lo que pasa es que es enormemente difícil, incrementalmente difícil, sobre todo si tienes un problema de escalas y quieres entregar 3.000 viviendas al año. Entonces, si no ayudamos a la gente que está en esa transición digital y la formamos para que realmente se le quite el miedo, porque muchas veces la gente actúa por miedo y cuando actúan por miedo se bloquean, si somos capaces de hacer que ese cómo esté un poquito más edulcorado, pues tendremos problemas. Pero si lo logramos, de verdad que no conozco a nadie a quien le digas, puedo hacer tu trabajo más sencillo, más fácil, con menos rozamiento, con menos fricción en el día a día y que diga que no, que se niega. ¿Me dejas añadir una cosa, Alberto? Perdón, muy rápida. En ese enfoque es fundamental hacerlo de abajo arriba. Insisto, en nuestro caso, orientado al cliente, desde el cliente para arriba. Porque hay veces que nos empeñamos en implementar herramientas digitales, procedimientos, que en realidad lo que hacen es arreglarle la vida a alguien concreto, a un mando intermedio o al consejero delegado. Es decir, haz todo esto porque facilita mi trabajo, porque tengo que tomar una decisión y necesito estos datos. Pero en realidad no están aportando nada al objetivo común que has definido, que es atender al cliente. Entonces, eso también es muy importante, no establecer procedimientos que le arreglen la vida a algunos de la empresa y a otros no, sino que todos estén enfocados y alineados en su conjunto al mismo objetivo. Vale, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario de lo que ha dicho Javier. Yo tampoco me he encontrado a nadie reticente en ese sentido, o sí, y me explico. Cuando nosotros presentamos desde hace ya casi 6 años a la administración, a diferentes departamentos, bueno, a los departamentos de licencias, a arquitectos municipales, que teníamos un software, una solución que les iba a ayudar a agilizar, que les iba a dar mayor bueno, pues mayor seguridad incluso, porque ya, ellos siempre pueden verificar y comprobar que los parámetros urbanísticos de los proyectos se cumplen de forma ordinaria, pero va a haber una herramienta que les va a ayudar a esto, ¿no? Y que por lo tanto van a tener una segunda opinión y efectivamente pues van a tener una herramienta de un soporte adecuado para ello. Pues al principio nos costó mucho y incluso voy a deciros una cosa, es que para también avanzar, y lo estáis comentando los dos, hay que reconocer las carencias que tienes y hay que reconocer a dónde te quieres, por dónde quieres ir, ¿no? Y yo me he encontrado con ayuntamientos que no reconocían, teniendo yo información de los plazos medios de obtención de licencia por parte de nuestras empresas de 14, 15 meses, que no tenían un problema. Oye, pues porque ellos consideraban que ese plazo era el habitual, el de los últimos años, acorde a sus recursos, y cuando encima de la mesa le propones una herramienta de apoyo, hasta que no hemos tenido jornadas de formación y los propios técnicos han dado su brazo a torcer y han dicho, oye, ahora sí me creo que esto sea una herramienta de ayuda, al principio hay una reticencia al cambio y un miedo a perder esa importancia y ese hueco que tiene cada uno en su puesto de trabajo, que esto también hay que trabajarlo. Por eso estoy también de acuerdo con el tema de la cultura, el tema de las personas. Eso es fundamental, o por lo menos es la experiencia que yo os puedo trasladar con diferentes administraciones a lo largo del territorio, bien de la Comunidad de Madrid, incluso fuera de la Comunidad de Madrid. Y son municipios relevantes. Sí, quizás nosotros como implantadores de soluciones tecnológicas sí que es cierto que muchas veces nos encontramos al usuario que no quiere cambiar. Quizás es lo que has dicho tú, para salir de la droga lo primero que hay que reconocer es que uno está enganchado, ¿no? Y si no reconoces esas carencias será difícil que admitas cualquier solución que vaya a solventarlas, puesto que para ti no hay carencias. Sí que es cierto que también dependiendo de, como bien ha dicho Javier, dependiendo de con la solución que vayas y con el mensaje que transmitas, será más permeable o no más permeable. Siempre tendremos el usuario
que yo siempre califico extremo, ¿no? En el que va a bombardear cualquier cambio tecnológico o de procedimientos que haya en la empresa porque está acostumbrado a hacerlo de alguna manera y no quiere cambiar. Por mucho que le intentes convencer, como él es más listo que nadie, no te va a dejar. Me quedo con la idea de involucrar en el cómo, que sea desde abajo hacia arriba, no imponer, sino formar, y que sea un foco común. Luego, de todas maneras, como ya está viendo alguna pregunta, seguramente me gusta añadir vale, todo esto está muy bien, esto es muy bonito, esto es el libro perfecto para qué es lo que hay que hacer, pero luego llegan los problemas. Y hay un usuario que por mucho que le hayas formado, que no sé qué, te ha dicho, yo no quiero utilizar este software, yo no quiero utilizar este procedimiento. ¿Qué se hace en esos casos, ¿no? Que es quizás una de las complicaciones. Pero vamos un poquito más adelante, porque creo que Juanjo ha dicho en algún momento esto es caro, o sea, esto cuesta dinero, esto no es barato, y lo que hay que hacer es que sea rentable. Vamos a resolver la pregunta que todo el mundo espera ¿y esto cuánto cuesta? Es decir, primero, cuánto cuesta desde el punto de vista económico y numérico, y luego qué se espera cuando alguien decide aprobar unos presupuestos de tecnología para ese año o para un proyecto en concreto, me da exactamente igual que sea uno global, que sea uno específico de un proyecto. ¿Es algo que espera hacer, poner el dinero y ya no volverlo a poner y olvidarse? ¿Es una carrera de fondo? Y luego, ¿qué resultado espero? ¿Espero una rentabilidad inmediata? ¿Espero un aumento de las capacidades de la empresa? ¿Un mix de ambas cosas? ¿Espero que todo esto me salga gratis? ¿Qué hay en la cabeza de los señores que tienen que meter el dinero? En este caso, Juanjo y Javier. Bueno, es muy difícil dar una respuesta, digamos, media de los proyectos, pero podemos hablar de distintos rangos. Quiero decir, si vives en el universo Microsoft, donde tienes el Office 365 y tienes herramientas como, por ejemplo, hay muchas, pero como por ejemplo Power BI, y esa herramienta es adecuada para tu empresa porque te sirve para extraer una serie de paneles de información que te permiten, en vez de ir con neblina pilotando, ¿no? Pues el avión, pues te permiten tener claridad. Pues hay soluciones tan sencillas como que desde 8 euros al mes por empleado aproximadamente, y a lo mejor no lo tienen por qué tener todos los empleados de la compañía, tienes una excelente herramienta que te permite dar un primer paso, que es el de poder agregar en un panel o en varios paneles a lo mejor los KPIs principales de negocio. Y a lo mejor pueden servir a un área, que puede ser más el área comercial o puede ser más a lo mejor el área de inversiones, depende de la empresa, pero son soluciones realmente fáciles de software que existe y que básicamente lo que tienes que hacer es parametrizarlo y adecuarlo a lo que tú quieres. Luego puede haber proyectos, pues a lo mejor un poco más intermedios. Si decides, por ejemplo, robotizar la ingesta de las facturas de proveedores, pues a lo mejor eso te puede llevar 40 horas por cada proveedor, porque siempre hay que hacer determinados ajustes. Y te pueden salir, pues puede ser un presupuesto de 3.000 euros por proveedor. Si tienes 10 proveedores, pues ya sabes lo que te puede costar robotizar toda la ingesta de facturas y hacerte la vida mucho más sencilla desde el punto de vista de administración. Puede haber proyectos de digitalizar el proceso completo de licitaciones de obra, que es un proceso arduo donde hay muchísima documentación, donde se utiliza herramientas como el email, que como he dicho antes, no son perfectas a la hora de digitalizar ese proceso, ¿no? Pues a lo mejor eso pueden ser 16 semanas y 40.000 euros de proyecto. Y con eso tienes digitalizado para siempre el proceso de licitaciones. Pero bueno, siempre al final, a la hora de hacer un presupuesto, lo tienes que reducir a CAPEX y OPEX. CAPEX al final es lo que vas a poder, digamos, durante los próximos 3 años dividir y repartir, porque es la creación, es la generación de la herramienta. Y luego hay que tener dos grandes conceptos de OPEX muy claros, y es que cuando hayas creado esa herramienta por primera vez, va a necesitar indefectiblemente un mantenimiento que, dependiendo de la herramienta, será mayor o menor. Por lo tanto, el mantenimiento del desarrollo es una partida importante a tener en cuenta y es ya OPEX, ya no es CAPEX. Y finalmente, el coste de las licencias. Dependiendo también del tipo de software que utilices, vas a tener un licenciamiento que puede ser más o menos costoso para la compañía. Y con esas tres grandes, con esos 3 grandes apartados, puedes empezar a construir un presupuesto por cada una de las áreas y en función de las necesidades que pueda tener. Sin duda, cuando lo tienes construido, el mayor apoyo que puedes recibir es el del CEO de la compañía,
ahí más que de abajo a arriba es de arriba a abajo. Si el CEO de la compañía es a la par digital y humano, que es el futuro de los CEOs, al menos en mi opinión, nos encontraremos con apoyo desde la cabeza a todos los procesos y a todos los cambios tecnológicos y sobre todo a la capacidad de tener presupuesto, que es clave, porque si no al final es un quiero y no puedo. Si ese apoyo existe, yo creo que el resto es darle patadas y transpirar, que al final es de lo que van muchos proyectos. Son un 1% de inspiración, pero son un 99% de transpiración. Así es. José, ¿qué nos puedes contar tú desde este lado de los costes? Bueno, lo primero que no he sido consciente de haber dicho que es muy caro, lo cual me preocupa, que mi subconsciente ya vaya diciendo eso. Has hablado de rentabilizarlo, ¿eh? No de que fuera caro. Yo siempre digo que la tecnología es más cara de lo que uno piensa cuando se acerca a ella. Todo el mundo pensamos que eso cuesta 2 euros y luego nunca acaban siendo 2 euros. Yo el enfoque que le daría a esa respuesta es que primero es obligatorio. O sea, yo me siento cautivo ya de la tecnología de unos años para acá. Es como si quieres desarrollar un plan de negocio de una empresa y no cuentas con las nóminas. Algo estás haciendo mal. Pues yo con la tecnología tengo la misma sensación. Qué bueno. Porque más allá de una herramienta puntual que te mejore un procedimiento, en el día a día tienes un coste, nosotros lo llamamos de informática con muy poca precisión, pero tenemos un presupuesto de informática muy grande. Tenemos 5 personas en el departamento. Está el tema de las comunicaciones, teléfonos, datos, en fin. Lo que quiero decir es que todas las empresas, y creo que cada vez más, somos cautivos de la digitalización y de las herramientas digitales. Además, si ten en cuenta que a ese mundo se dedican probablemente los tíos más listos del planeta, pues buscan sistemas que te vinculan de por vida y que te exigen a una aportación permanente de fondos. A mí cada vez que me llega la renovación de las licencias de Microsoft, me da un infarto y empiezo a entender por qué este tío es el más rico del mundo. Porque no eres consciente de lo que estás pagando. Pero de repente a los 5 años te llega, ¡boom!, 500.000. Entonces, somos cautivos totalmente del mundo digital. Y por eso probablemente las empresas más potentes del mundo seguirán siendo las digitales, porque nos han hecho cautivos. Así que el primer debate es que no se trata de gastar, de cuánto gastas, sino de que tienes que gastar. Y luego a partir de ahí, pues Javier lo ha explicado muy bien. Yo creo que en proporción. Nosotros empezamos de forma muy prudente, contando historias de abuelo Cebolleta. Yo recuerdo la primera máquina eléctrica que llegó a la empresa y aquello fue un esfuerzo, porque no podíamos seguir o una fotocopiadora, o sea, cosas. Pues tienes que ir haciendo el esfuerzo en proporción, pero tienes que dedicarle dinero. Si quieres un proyecto a largo plazo, es imposible que tu empresa no tenga una pata de herramientas tecnológicas y digitales potente, que facilite la vida a la gente, primero, para que traigas el mayor talento posible y, aparte de la productividad, la gente pues esté en unos horarios razonables durante el mayor tiempo posible, para que seas eficiente con los clientes. Es que no hay otra. En nuestro caso, pues ya te digo, nosotros invertimos mucho dinero desde hace muchos años. El último proyecto que se llamó Nexus, que es al que tú te referías, estamos en torno al 1.200.000 euros solamente para la renovación de algunas herramientas ya existentes. Pero lo mismo con el hardware. Renuevan los ordenadores cada poco tiempo, los teléfonos, en fin, que es una inversión muy importante para nosotros. Habrá que calibrarla en función de cada proyecto y habrá que ir de menos a más. Yo sí tengo una cosa clara y es que soy enemigo de las herramientas excesivamente a medidas, porque ya hemos sufrido algún fiasco con eso. Entonces, lo normal es acoger de herramientas que ya existan, que estén más o menos contrastadas en el mercado, y a veces es más fácil adaptar tus sistemas a lo que ya existe que pretender hacerlo al revés.
Y luego ya, según vas cogiendo volumen o tienes más capacidad de inversión, ya puedes personalizarte esas herramientas. Pero en general ya hay muchas herramientas en el mercado, como decía Javier, en las que te puedes apoyar. Me ha encantado lo de no me imagino un plan de negocio sin contar con las nóminas, y la tecnología es lo mismo, ¿no? Sí que es cierto que los números que ha dispuesto hacen un poquito más transparente qué es esto de la transformación digital, porque todo el mundo se empeña en decirnos que esto es muy bueno, muy barato, muy lo que fuera, y cuando hablamos de 1.200.000 euros o de 8 millones o de 4 millones empezamos a ponerle números a algo que dices, ahí va. Si hay empresas que están invirtiendo eso en tecnología y yo no lo estoy invirtiendo, hay que hacérselo mirar como sector. No hablo que tenga razón ni el que más invierte ni el que menos invierte. El que menos invierte seguramente que lo hace todo de maravilla, y el que más invierte exactamente igual. Una respuesta que me ha quedado por completar es: ¿qué esperáis? Aunque Javier ha adelantado un poco el tema de la rentabilidad, el OPEX futuro, etcétera, cuando tú inviertes 1.200.000 euros en un proyecto de este tipo, ¿estás esperando una rentabilidad inmediata? ¿Estás intentando ganar capacidades como empresa? ¿Es un mix de las dos cosas? ¿Qué funciona en el mecanismo de la cuenta de resultados? Ya no hablo de las personas, de la cultura, etcétera, sino que ahora, ¿cómo justifico ese gasto? Bueno, en nuestro caso es ser capaces de hacer muchas más cosas, de escalar en el ramp-up de la compañía sin necesariamente aumentar el número de personas. Ese sería un buen KPI, es decir, oye, ¿cuántas horas estás ahorrando en temas de robotización? Cada empresa tiene que poner sus propios KPIs, ¿no? Pero yo te diría que no necesitas doblar el número de personas si utilizas para escalar en tu negocio, si utilizas la tecnología de tal manera que potencia y que ayuda, como decíamos antes, a las personas. Y mientras estaba hablando Juan José, me he mirado el último gráfico de gasto de IT sobre ingresos, en porcentaje, en distintos sectores industriales. En la parte de arriba está el mundo del software y de las empresas que se dedican a Internet, que gastan normalmente un 7,8% sobre sus ingresos, banca un 7,5%, y en la parte de abajo, de hecho la última, está el mundo de construcción e inmobiliarios, como lo denominan, que está en el 1,2%. La media de todas las industrias es el 3,7%. Bueno, pues esto le puede dar una idea a la gente sobre sus ingresos, de cuánto sería razonable que pudiera invertir en tecnología. Como digo, construcción e inmobiliario está en el 1,2 de media. Esto es algo a nivel internacional. Probablemente en España estemos por debajo del 1,2. A lo mejor en España estamos más en el 0,5. Supongo que depende también de las compañías. Pero de esta manera, de una manera muy rápida, la gente puede ver un poco cuál es el baremo de gasto o inversión de IT respecto a ingresos en todas las industrias. Dani, para favorecer estos proyectos de cambio tecnológico que ya hemos visto, que estamos hablando, cualquiera que nos esté escuchando está pensando, pues tengo 2 promociones de 100 viviendas o de 40 viviendas cada una, el otro tiene 4, tengo una facturación media de 20, 30, 40, 80, 100 millones de euros, me da exactamente igual, y podemos estar hablando desde los 100.000 hasta el 1.200.000 que hemos comentado antes, o hasta los 8 millones, ¿no? Como hay alguna empresa de tecnología también. ¿Hay algún tipo de ayudas o cuando se acercan los asociados a Asprima y os dicen, oye, ¿y cómo afronto esto? ¿Sabéis si hay algún tipo de acercamiento, de forma de afrontarlo más sencilla? Que yo sepa, no, Alberto. Creo que esto al final es cada uno en función de su presupuesto, en función de sus posibilidades y en función de ese compromiso de irse superándose y de hacer esa labor que seguramente generaciones anteriores en compañías familiares pues no se ha hecho, ahora le toca dar el paso, pero que yo sepa no hay. Oye, si buscamos probablemente algunas ayudas a digitalizar las pymes o lo que sea, pues probablemente podamos encontrar alguna línea de ahí, pero desconozco con detalle los requisitos que tienes que cumplir. Probablemente muchas veces las compañías dan el paso sin estas ayudas porque los requisitos y el entramado de cuestiones que tienes que cumplir para poder acceder a esas ayudas
al final es otra pérdida de tiempo o supone retrasar esa decisión si está condicionada a la obtención de esas ayudas para poner en marcha el contador un poco la tecnología dentro de la compañía. Lo digo no en ese caso concreto, Alberto, porque insisto que lo desconozco, pero sí por otro tipo de ayudas. Al final, los requisitos de cumplimiento y los plazos para optar por ayudas en este sentido, más allá de las cuantías, que no creo que sean cuantías muy relevantes, pues al final terminan porque las compañías directamente lo acometan 100% con fondos propios y se dejen de historias. Sí, porque además estos kits digitalizadores que hay ahora, que se han puesto de moda, creo que llegan hasta un máximo de 6.000 más no sé qué, o a 12.000, que si le sumas la factura digital no sé qué, 14.000 euros efectivamente, pero eso es para proyectos muy pequeños, no para proyectos grandes. Entonces, al final, los requisitos que hay. Pero no obstante, sí tenía entendido que dentro de la parte de clúster de Asprima, alguno de los proyectos que se habían presentado no era exclusivamente industrialización, sino que también tenía que ver con el mundo de la digitalización. O sea, que sí que había algún tipo de ayuda cuando más a fondos europeos. Sí, en ese sentido sí. Y ahí te digo con detalle que nosotros tenemos ahora mismo 3 grupos de trabajo que estamos orientados con este enfoque, que sí que creemos en que si se desarrollan de la forma adecuada podemos optar a fondos europeos, no solamente los Next Gen, sino otro tipo de fondos europeos que están disponibles si cumples una serie de cuestiones, pero se trata de innovar y de generar nuevas soluciones desde cero. No se trata de adaptar o personalizar algunas soluciones que ya existen y por lo tanto te dicen que no estás innovando, sino estás adaptando o estás utilizando tecnología que ya está disponible para una cuestión concreta, ¿no? Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, estamos trabajando en la escritura digital. Estamos trabajando ya con registros, con notarios, de alguna manera para adelantar y para que el trámite de la escritura que firmamos con nuestros clientes de compraventa pues sea muchísimo más ágil, más rápido. Al final, siempre ponemos el ejemplo, ¿no? Con la agencia tributaria estamos muy acostumbrados a tener una relación digital para liquidar impuestos, para liquidar cualquier otra cuestión. ¿Por qué no para hacer una compra de una vivienda, ¿no? Si podemos tener todo digitalizado y de alguna manera el fedatario público pues así también lo puede acreditar. Entonces, estamos trabajando en esa línea, no digo que sea fácil, también tenemos que meter a las entidades financieras y a las tasadoras, que también ya sabéis que tienen su hueco en el tema de la escritura de compraventa. Estamos trabajando en que BIM, y ya hay algún precedente de alguna compañía que yo he visto con mis propios ojos, que el modelo que diseñas o diseña el proyectista, el estudio de arquitectura, que luego en obra, a la hora de su ejecución, haya un entendimiento y se comparta 100% la tecnología que se ha aplicado desde origen y que también en obra, si eres un promotor constructor probablemente lo tienes más fácil, si tienes todo en casa y además si tienes los arquitectos en casa pues será mucho más fácil que si todo esto lo tienes externalizado. Pero a mí yo ya he visto cómo el seguimiento de una obra está vinculado totalmente con el modelo, la ejecución ya te dice en qué punto está a nivel de ejecución el modelo 3D y está vinculado con presupuesto, con partidas de obra, con el número de horas que lleva esa obra y sobre todo también comparando con el presupuesto o con la propuesta inicial, ¿no? Para saber si estás yendo en plazo, si estás yendo en presupuesto, etcétera, etcétera. Esto hay alguna compañía que ya lo tiene, en concreto una que yo conozca, ¿no? Pero yo creo que el sector tiene que dar ese paso más allá, ¿no? No quedarse con, oye, yo al final apuesto por mejorar procesos, por mejorar, en definitiva, y ser más rentable, eficiente, etcétera, etcétera, sino también el entorno. Yo, al final, si dependiera de ti, pues entiendo que estupendo, pero cuando ya tienes otros agentes que están en el mismo barco y que no están a la vanguardia o que no están a la altura, pues intentar de alguna manera llegar a acuerdos con ellos para que la maquinaria esté engrasada. Es lo mismo que con la administración. Oye, por muy bien que yo haga los deberes, si luego dependo en una parte
de mi éxito, de mi actividad empresarial de ti, y tú estás anclado en el tiempo, pues chico, pues qué pena, ¿no? Pues voy a ver si te invito a que te subas a esta rueda, que te costará, que yo ya he recorrido un cierto camino y a lo mejor te puedo dar perfectamente qué errores se ha cometido, qué soluciones son mejores, o vas de la mano, incluso, oye, probablemente un cierto asesoramiento en ese sentido. Y luego hay otra cuestión que también estamos mirando en el clúster y es la arquitectura generativa, y en definitiva aquí al final, pues bueno, pues tenemos también nuestras barreras, ¿no? Creo que con la tecnología que tenemos hoy en día, probablemente pues con ciertos parámetros, no te voy a decir un proyecto de ejecución, pero ciertos parámetros de un proyecto básico, probablemente si ya tienes identificada una parcela y ya tienes unos inputs que el promotor en base a su criterio y en base a su decisión del por qué compra ahí ese suelo, pues probablemente tengamos tecnología para que de una forma muy rápida, en días, puedas tener proyectos, no te voy a decir básicos ni por supuesto de ejecución, pero sí proyectos. Pero los monos de toda la vida. Entonces, bueno, esto yo creo que está por llegar y no tardaremos mucho en hacerlo, pero bueno, ahí también los arquitectos tendrán mucho que decir. Yo creo que también tocará el decirles que no van a, los proyectos a través de esto no van a perder esa personalización que tienen los arquitectos en sus obras o en sus proyectos, ¿no? Sino que esto se trata de otra cosa y que no va a perder esa esencia que aporta el arquitecto al proyecto, ¿no? De potenciarles. De hecho, quedan muchas cosas. Daniel, respecto a este caso concreto que dices, recuerdo que se ha presentado en los premios Asprima de innovación una de estas tecnologías de elaboración de monos que no es en días, es en horas, en minutos, vamos, de meter los parámetros básicos y aquello empieza a hacer hasta 2.500 variantes de posibles planos de edificación. Estamos hablando de monos, no hablamos de cálculo de estructuras, etcétera, todavía. Y no, y ahora quiero más vivienda de 2 dormitorios y te recalcula en segundos, ¿no? Pues curiosamente los propietarios de este software son un despacho de arquitectura que lo hicieron para facilitar pues la elaboración de monos cuando les viene un inversor de, oye, ¿qué podríamos hacer aquí en este suelo? ¿Qué podríamos hacer aquí en este suelo? ¿No? Trabajan mucho con fondos internacionales y lo hicieron unos arquitectos como herramienta, que creo que la frase era, la comentó Javier, creo que fue potenciador de las personas y por tanto el negocio. O sea, fue una herramienta no de sustitución, no de eliminación, sino de potenciación del trabajo de las personas. O sea, que es un caso claro. Lo que es estudiar arquitectura le hubiese podido llevar 3, 4, 5 semanas en decir, oye, dame una ponderación de 3 dormitorios ahora al 20% en vez de al 40%. Dame ahora de 2 dormitorios al 60% en vez de a un 30%. Eso, que le hubiese destinado muchos recursos de todo su equipo durante 3, 4 o 5 semanas, a lo mejor lo tienen 2 días. Completamente de acuerdo. Siguiendo en esos beneficios y casos prácticos, además del evidente, y os puedo comentar, yo hace 5 años comer con promotores era una labor de abstracción. Oye, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal te va? No sé qué. Ahora es graciosísimo porque todo el mundo saca el iPhone encima de la mesa con el Power BI y te da los cuadros de mando en tiempo real. Es decir, saben lo que está pasando en sus empresas en el minuto actual. Están comiendo, no están en la oficina, pero está actualizado ese minuto. Además de ese beneficio evidente, y es que desde hace poco ya comer con promotores es una gozada porque van con toda la información en un cacharrito móvil, ¿vale? Que yo creo que eso ya es un salto cualitativo para la toma de decisiones brutal. ¿Qué otros ejemplos de beneficio de la digitalización nos podéis contar, José, Javier, que habéis hecho en estos últimos tiempos y que han supuesto un wow? ¿Cómo mola tener esto que antes no teníamos? Hay determinados procesos que han sido muy claros, que han ahorrado mucho trabajo. Así de los últimos tiempos, el tema de la digitalización de las firmas y los workflows de aprobaciones de pagos y todo eso, que era algo muy laborioso y que está desde hace un tiempo completamente automatizado, creo que ha sido un alivio para toda la organización muy grande. En la relación con el cliente, todo el tema de comunicaciones, de documentos, de citas, etcétera, también ha sido una mejora muy grande y lo notamos en la opinión que nos dan los clientes de esos procedimientos. Que tienen ya hasta una app vuestra, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos con ellos con una app para toda la comunicación y toda la documentación, la información de la obra, etcétera, etcétera. En otro tema que para nosotros también es muy estratégico, que es el tema de la personalización de las viviendas, toda la parte de elección por parte del cliente, que está muy automatizada y es muy digital, muy intuitiva y muy vistosa, pero luego está trasladada también al control de obra. Y esa parte, tanto en el análisis de presupuestos como en el control de ejecución, facturación, todo eso también está digitalizado y ha sido otra cosa de las que estamos también muy, muy orgullosos. En la parte de marketing, pues cosas más obvias como la publicación automática en portales, en determinadas actividades de marketing vinculadas a la propia base de datos de la empresa. En fin, hay un montón de herramientas que facilitan la vida. ¿Cómo se nota eso? Pues mira, yo que intento estar pendiente, pues tampoco lo tengo muy claro. Hay otra frase típica de la empresa, es que sabemos lo que ganamos, pero no lo que dejamos de ganar. Entonces, al final tú, a final de año haces un balance y dices, oye, la gente está contenta, hemos llegado a los objetivos, no ha habido un ruido excepcional con nada, pues vamos bien, vamos a seguir mejorando. Pero mentiría si dijera que tengo una correlación exacta entre lo que invertimos y lo que obtenemos. Lo que sí te digo es que creo que tenemos una gran oferta de empleo, que la gente que trabaja aquí trabaja con todos los medios posibles para estar a gusto, para realizar su trabajo, para que tenga, como habéis dicho antes, las herramientas que potencien sus capacidades. Y en este caso creo que cada vez más también la captación del talento por ahí es algo importante, dar un buen entorno de trabajo. Y tenemos muy buena percepción del cliente con que la información que le llega ordenada, a tiempo y de forma cómoda para su gestión. Y cada vez que venga alguien a decir, oye, se me ha ocurrido esto para que mejoremos estos dos aspectos, seguramente lo seguiremos acometiendo. Sin entrar demasiado en detalle de si el euro que hemos invertido realmente se ha convertido en 2 o en 3. Como decíamos antes, es una apuesta estratégica y va a seguir siendo así en nuestra empresa. Sí. Suscribo todo lo que ha dicho Juan José, y los ejemplos que ha puesto son muy claros, son los más visibles, normalmente los que son de cara al cliente, y se ha mejorado muchísimo en la relación de un cliente que es verdad que es cada vez más digital, que quiere inmediatez y que espera también un cierto nivel de autoservicio y de autogestión, puesto que lo quiere hacer cuando lo quiere hacer y no necesariamente en un horario comercial, ¿no? Entonces, todas esas herramientas que son muy visibles, desde una app, una página web, todo el trabajo de SEO, de SEM, de automatización de campañas, de buscar cuál es el mejor funnel de conversión, yo creo que se ha avanzado muchísimo ahí, porque además el cliente lo exige. A nivel interno, a nivel de las tripas, de lo que no se ve, hay dos cosas que ha apuntado Daniel que yo creo que son verdaderamente importantes. Una es la de que los sistemas ya no son únicos, sino que tienen que estar integrados con el resto de sistemas. Es decir, Plinex no puede ser una isla. Plinex tiene mucho más valor en la medida en la que está conectado con el CRM si estás utilizando otro CRM, y tiene muchísimo más valor si está conectado con un data warehouse donde tienes un repositorio de todos los datos, y si lo tienes conectado con cómo van el seguimiento, digamos, de todas las obras o de la postventa, etcétera, etcétera. Entonces, esa integración entre los distintos sistemas, que al final en lo que se reduce es que haya una unicidad del dato, es decir, que el dato sea único y se despliegue en todos los distintos sistemas, porque si tengo unas ventas X en un sistema y unas ventas Y en otro sistema, es un lío, y a lo mejor es que simplemente no les ha dado tiempo a cruzarse la información. Si esa integración es real y cuando aparece en un sistema lo replica en los demás, eso es una parte importantísima. Y la otra cosa que apuntaba Daniel era el tema de cómo integrarnos verticalmente
desde el punto de vista tecnológico con todos aquellos con los que nos relacionamos. En el caso de una promotora, somos relativamente una organización pequeña, pero movilizamos a muchísima gente, a estudios de arquitectura, a ingenierías, por supuesto a las constructoras, a las subcontratas, muchas veces de estas constructoras. Movilizamos a mucha parte del sector. En esa movilización, si no estás sincronizado, si no compartes una serie de herramientas o al menos una API que te permita compartir la información de manera estructurada, todo se hace mucho más difícil y al final acabas con procesos muy largos, con procesos muy vegetales, de papel, no tanto digitales, y ese concepto de API Manager o de API Empresa, es decir, esa navaja suiza que le puedes proporcionar a los partners que a lo mejor son menos sofisticados tecnológicamente y a los que les puedes decir, no te preocupes, tengo una herramienta que he creado para que simplemente, oye, y te formo en lo que sea necesario para que te logues y puedas intercambiar la información conmigo de una manera mucho más sencilla. De manera que cuando a mí me llama un cliente y me dice, me pregunta algo que en el fondo depende de ti, yo le pueda dar una respuesta. Que la respuesta no sea, pues no lo sé, porque esto lo lleva un departamento externo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese concepto de navaja suiza para partners es muy importante. Y si tienes a gente sofisticada ahí fuera, que también la hay, por lo menos decirles, oye, mira, la forma en la que trabajo es esta es mi API, conectemos nuestros respectivos sistemas para que todo pueda funcionar de una manera mejor, ¿no? Entonces, estos tres aspectos, la hiperintegración, el concepto de API empresa y el tercero que yo diría que es que hay veces que no encuentras ninguna herramienta fuera que te satisfaga y necesitas hacer un desarrollo interno ad hoc. Esto ocurre, esto existe. Bueno, pues si utilizamos metodologías en las que industrializamos la creación de software de desarrollo interno, estaremos en un mejor escenario que si inventamos o hacemos desarrollos que no tienen nada que ver para hacer pequeñas soluciones, insisto, porque no encuentres nada fuera que te satisfaga lo suficiente. Si en cambio utilizas una plataforma que te permite industrializar pequeños servicios de software que utilizas en todas esas desarrollos que vas a hacer internos, te encuentras con que has industrializado el software de alguna manera. Entonces, pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo necesito desarrollar 5 herramientas internas y las 5 precisan de un login y un password para poder entrar y de una autenticación para poder entrar, en vez de inventarlo 5 veces, lo invento una vez con un sistema que es absolutamente modular y aplico ese concepto de login y de password contra el directorio activo de la compañía en las 5 aplicaciones. De esta manera, estoy industrializando el software, en este caso de desarrollo interno, y si algún día hay un bug y tengo que corregirlo porque hay un error, lo corrijo una vez y automáticamente se replica en las 5 mini aplicaciones internas que he tenido que desarrollar porque no tenía ninguna otra solución a mano o que me satisfaciera lo suficiente fuera. Entonces, industrializar el software para el desarrollo interno dentro de las compañías también es un camino fantástico para que no haya que repetir y haya que crear champiñones que están aislados. Una neurona solo tiene valor en la medida en la que dispara en nuestro cerebro con otras neuronas y lo hace de manera sincronizada. Una neurona aislada muere. Y esto es un poco el símil traído al mundo del software. Alberto, a mí me gustaría, por ser más concretos y de cara a que le pueda servir a los asistentes, ser más claro. Si en ese entorno que hablábamos ahora, que al final también tiene que intentar adaptarse y estar en consonancia con el promotor, con el líder de ese proyecto, si no te adaptas, te irás quedando fuera. Al final esto es o te subes al carro o el mercado te va a expulsar. Bueno, es que hay que ser así de... Eso es claridad. Es que hay que ser así de contundente. Yo creo que evidentemente, oye, a escalas, a tamaños, en función de tu perfil, de tus posibilidades, pero si quieres de alguna manera mirar al sector con perspectivas de futuro, tienes que hacerlo con este compromiso. Y al final, oye, aquí estamos todos, insisto, en el mismo barco. Si no, el mercado te irá dejando fuera.
o irás de la mano de compañías, pues yo creo que de menor calidad, con menor compromiso, con menores valores, con un producto diferente. Yo creo que esto hay que dejarlo muy claro. Magnífico. Hemos contado el acercamiento inicial de cómo afrontar un proyecto, hemos hablado de qué puede costar, hemos hablado de cuáles son los tips importantes, hemos puesto algunos casos de éxito o de beneficio evidentes. Yo el otro día estuve en una charla de FeedWall, que sabéis es el mayor fondo internacional que invierte en tecnología para el sector inmobiliario, unos cuantos billions en americano, no en español. Y le hice una pregunta a Miguel Mingorria, que es el representante que hay aquí en España, el que lleva toda esta parte de Europa, y le pregunté, vale, pero la realidad, independientemente de todas estas empresas tecnológicas y startups que están surgiendo, el sector inmobiliario, ¿en qué está invirtiendo realmente? ¿Está invirtiendo en estas startups o en qué es lo que está invirtiendo? Y me dijo, Alberto, el 80% de los fondos destinados a inversión por parte de los inmobiliarios se está haciendo en temas de procesos. En concreto, sustitución del Excel, ¿vale? Me dijo la palabra, para que lo entiendas, sustituir al Excel. Quizás estos son muchas de las preocupaciones de muchos de las personas que nos estén oyendo, pero sí me gustaría, y sobre todo, Javier, que vosotros tenéis experiencia, que nos comentaras algo sobre lo que has llamado robotización. Yo creo que es realmente el gran revulsivo que viene ahora, aunque llevamos mucho tiempo, pero está empezando a verse en el sector inmobiliario. ¿Qué es? Porque cuando yo digo RPA, robotización, estoy pensando en un robot que hace cosas y me han dicho que no es así. ¿Qué es un RPA y por qué va a transformar el día a día del usuario? Bueno, la robotización es una solución que no tiene por qué valerle a todo el mundo o que no tiene por qué valerle en todos los aspectos del negocio. Al final lo que tenemos es sistemas que hablan un distinto idioma y un robot lo que permite es ayudar a traducir muchas veces esos distintos idiomas para que esos sistemas se puedan conectar y al final tengas esa integración de la que hablábamos. Entonces, un robot básicamente lo que hace es simular a un ser humano delante de una pantalla tocando una serie de botones y una serie de controles. Por lo tanto, sustituye a una persona en el sentido de que durante 24 horas al día, 7 días a la semana, en teoría es capaz de poder hacer una serie de cosas sobre la pantalla, como por ejemplo, pues hacer unas tablas, bajarse unos informes, crear unos o preparar, digamos, el trabajo para que pueda ser digerido. En realidad, un robot tarda el mismo tiempo que un ser humano. No hay una aceleración, porque al final pues tiene que ir a un sitio, a otro. Como decimos, está sustituyendo el comportamiento de un ser humano, ¿no? Y cada proceso necesita un robot. Lo normal es que un robot, un proceso necesite uno o más robots. Tiene algunas limitaciones, como que si cambia la aplicación, por ejemplo, un botón que estaba arriba a la derecha, en una actualización de la aplicación está un poquito más abajo y más en el centro, el robot se puede perder y por lo tanto tienes que actualizarlo y tiene que haber un cierto mantenimiento para que pueda seguir ejerciendo la función para la que fue diseñado. Por lo tanto, un robot podríamos decir que replica muchas veces un proceso que realmente es analógico y que, no me entendáis mal, en muchos casos tiene un valor extraordinario porque quita sobre todo tareas de poco valor añadido que son muy repetitivas o que pueden generar duplicidades. Además del robot, un pasito más adelante sería este concepto de hiperintegración, es decir, el poder crear un API Manager que permita de manera nativa el que los sistemas, cuando existe un cambio, por ejemplo, un cambio de precios de una vivienda, ese cambio de precios se replique automáticamente en los sistemas más importantes de la compañía, como pueden ser el ERP o el CRM, etcétera. Y que lo haga en tiempo real sin necesidad, digamos, de esperar X horas. Porque los robots normalmente cómo funcionan es que cada X horas miran un sistema, preguntan si hay algún cambio, cogen esos cambios, muchas veces los convierten en una base de datos o en un Excel y se lo lleva otro robot a otro sistema que es capaz de ingestar esos cambios que se han hecho en el primer sistema. Normalmente ese proceso no es un proceso en tiempo real, es un proceso que dura X horas y pueden pasar perfectamente 24 o 48 horas entre que alguien cambia un precio en la central y esa información llega al punto de venta. En cambio, con la integración,
Eso puede tardar 4, 3, 5 segundos, ¿no? Entonces, ya sabes mi visión, Javier, sobre el RPA, y no es tanto para utilizarlo como herramienta de integración, sino como herramienta de usuario, ¿no? Se me ocurre, pues no sé, 8.000 cosas que hacemos del día a día, de coger todas las correos electrónicos que me han venido en el día, que vengan del portal inmobiliario para llevarlos al no sé qué o reenviárselos al no sé cuántos, o dar de alta, cuando tú has dicho dar de alta los precios, pues en vez de que alguien dé de alta los precios, por decirle al robot, oye, súbeme un 3% las promociones de Valencia, ¿no? Y que se vaya metiendo el robot en las promociones de Valencia y les vaya subiendo un 3%, y luego efectivamente la hiperintegración será para que esa información fluya con el resto, ¿no? Yo sí soy un gran creyente de que el RPA se va a utilizar para el día a día, no tanto para lo que tú decías que para las integraciones, que estoy de acuerdo que ahí lo lógico será que las herramientas hablen entre sí más que haya alguien comunicándolas de manera manual o robótica, ¿no? en ese proceso. Sí, sí. Sí, sin duda, facilita muchísimo muchos procesos, como digo, repetitivos y de relativo bajo valor. Bajo valor, mucho, mucho. Ya solamente el descargarse la norma 43 de las entidades financieras, ¿no? Pues ya hay robots que lo hacen, como un Editran, que sería un caso de RPA, ¿no? Pues sí, sería algo de ese tipo. Nos falta un último ingrediente de hacia dónde vamos, qué cuesta, qué problemas hemos tenido, etcétera. Nos falta un ingrediente y es esto que se tarda, ¿no? Esto es un proceso que habéis tardado, José, un día, un año, 20 años. Javier, son proyectos muy pequeñitos que nos ponemos esos, como has comentado antes, como micro metas, ¿no? Para ir viendo cómo funciona esto de los tiempos. ¿Qué expectativa cualquiera que quiera afrontar un proyecto tecnológico debe tener en la cabeza? Bueno, dependerá un poco del alcance, ¿no? al que esté dirigida la actuación. Insisto que para nosotros es un proceso constante, entonces no tiene casi ni principio ni fin. El proyecto Nexus al que hacía alusión, pues nos ha llevado 2 años, desde que comenzamos con las entrevistas de todo el mundo, de toda la organización, hasta que se diseñaron las mejoras y al final la implementación, ¿no? Te diría que ese es un proceso que nos ha durado como 2 años. Y ahora ya estamos pues con la siguiente vuelta de ver en qué cosas nos hemos equivocado y cuáles hay que quitar, cuáles hay que mejorar, cuál se nos había olvidado. Entonces es constante. O sea que no todo es perfecto. También nos equivocamos. Por supuesto. A ver, tenemos un proceso productivo en las promotoras que es muy largo, como sabéis todos. Filosóficamente nos gusta pensar en proyectos que son más cortos porque aunque los pongas en funcionamiento hoy, a lo mejor los efectos no se ven hasta dentro de un cierto tiempo. Por lo tanto, intentamos coger grandes problemas, trocearlos en pequeñas fases y obviamente hay veces que lo puedes hacer y veces que no lo puedes hacer. Pero filosóficamente trabajamos por sprints trimestrales donde intentamos definir de la mejor manera posible qué es lo que vamos a abordar en ese sprint de 3 meses y desaguar todo lo que podamos durante ese sprint. Obviamente hay proyectos que desbordan un sprint y se meten en 2 sprints, pero yo te diría que mentalmente es bueno que no haya proyectos que duren más de 6 meses. Significaría que a lo mejor no los has sabido trocear o fasear y en vez de hacer un splash fantástico dentro de un año, es mucho más aconsejable, al menos en mi experiencia, hacer pequeños evolutivos trimestrales donde además la gente vaya viendo que hay una evolución, que hay un cierto sentido de movimiento y se anime a incorporarse, digamos, a ese proceso. Si es una caja negra y al cabo de un año haces la gran fiesta de celebración, te puedes encontrar con que has construido algo que realmente al final no ha sido incorporado en la cultura de la gente que lo va a utilizar después. Por eso preferimos siempre ir a cosas de 3 meses. Es decir, dentro de un gran proyecto ir subdividiendo en subproyectos que puedan ser quick wins, ¿no? Como dirían los americanos, y que tuviéramos metas muy cercanas que pudiéramos comprobar su éxito. Esa es la filosofía, ¿no? Sí. Bien, animo además a los que nos están escuchando si quieren mandarnos alguna otra pregunta, aunque ya creo que tenemos alguna pregunta de base. Yo la última que me gustaría, antes de introducir en este turno de preguntas, es
¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la visión, Daniel, que desde asociación como sector veis en cuanto a la digitalización? ¿Seguimos siendo reacios? ¿Hemos empezado a preguntar? ¿Tenemos ya una posición firme? ¿Cómo veis al usuario medio? No hablo tanto de empresas punteras, hay que comentar que tanto José como Javier, y además nosotros llevamos nuestro ranking que de tecnología en promotores sabemos un pelín, y están dentro de las 10 empresas más potentes de toda España en cuanto a digitalización, a tecnología. Y digo 10 para que no decir de las 4, ¿vale? Pero el mundo más tradicional, ¿qué posición habéis observado ante la tecnología? Bueno, yo creo que vamos en la dirección correcta. Evidentemente siempre hay pues bueno, compañías que lideran esto y que afortunadamente tienen un efecto arrastre, que no es un efecto totalmente reacio, sino todo lo contrario, ¿no? Tiene un efecto arrastre. Mi opinión es que queda mucho todavía. Sí que nos hemos dado cuenta, y el COVID ha sido una cuestión que no hay mal que por bien no venga, que la tecnología hay que tomársela en serio. Y que esto te permite tener actividad y estar en contacto con tus clientes y con tu entorno de una manera muy segura y te permite trabajar, ¿no? Que eso ha quedado clarísimo, pero no te puedes quedar ahí. Hoy, en la sesión de hoy, hemos hablado de mucho más, y creo que ese mucho más es el que todavía a gran escala pues es un reto, ¿no? para las compañías. Entonces, creo que el sector, y aquí sí que distingo más el promotor que el constructor, el sector promotor, lo veo muy en línea y con un alto compromiso en que todo esto es conocedor de que mejora sus rendimientos claramente. Bueno, pues al sector constructor, quizá por lo atomizado que está, quizá porque también hay muchas compañías pymes muy pequeñas y ahí lo veo que todavía el reto es mucho más amplio, ¿no? Pero que tampoco tiene alternativa, porque si son compañías que bueno, pues como toda empresa, ¿no? Que nace sin una fecha de disolución, a no ser que se llame Sareb, ¿no? Que incluso Sareb yo creo que va a ampliar seguramente el plazo porque no le queda otra valla. Pero insisto que al sector promotor sí que lo veo bastante claro, y al constructor sí que, bueno, probablemente le vaya a costar más, pero no tiene tampoco alternativas si quiere, evidentemente, pues seguir dando servicio a ese promotor, y además dándole servicio pues, de esa manera, ¿no? De esa manera, del mismo lenguaje, integración, rapidez, reporting, transparencia, que es cierto que es muy importantísimo en esa relación entre promotor y constructor, transparencia, etcétera, etcétera. Me quedo con la idea de que estamos en el camino, pero todavía nos falta, más en el mundo construcción que en el mundo promoción, pero me quedo con esa idea. Michele, creo que teníamos alguna pregunta de algún usuario. Sí, tenemos unas cuantas preguntas ya. Muchas gracias. Muchas gracias a Oscoto por la ponencia. Podéis escribir vuestras preguntas a través del panel de control de GoToWebinar que tenéis a la derecha de vuestras pantallas en la pestaña de preguntas. Comenzamos. ¿Cómo se selecciona un partner para afrontar el proyecto? Toma. Yo a esta no puedo contestar. Tampoco que sea amigo de Alberto. Bueno, también, pero entonces no podéis contestar ninguno, coño. Bueno, yo creo que es sano poder ver por lo menos a una terna de potenciales partners para un determinado. Es una pregunta muy genérica, por lo tanto no sé muy bien a qué territorio tecnológico se refiere, pero creo que es sano en general ver a más de uno. Una terna, la trilogía siempre funciona, digamos que muy bien. Yo creo que hay que saber explicar en profundidad cuál es la naturaleza de tu compañía y cuál es la problemática que intentas resolver. Creo que todos los esfuerzos que se hagan en explicar el problema van a ayudar muchísimo al partner.
Después hay que pedirle al partner que explique cuál es la solución que aporta y cuáles son las cualificaciones que ellos consideran que tienen para poder, digamos, afrontar esa relación, siempre intentando pensar por defecto en una relación a largo plazo, excepto cuando sea una cosa muy puntual, que, chico, no hay más de dónde rascar, ¿no? Pero es bueno construir, digamos, relaciones a largo plazo. Y luego creo que hay que preguntar a terceros cómo les va con ese partner, de manera que se pueda tener algo también más de información cualitativa. No es fácil, una vez lo eliges es un bálsamo, y si te equivocas, tampoco hay que tener miedo a equivocarse, lo más importante es reaccionar rápido, aunque sea doloroso. Pero va a ser mucho menos doloroso darte cuenta a 6 meses vista de que te has equivocado que tenerle miedo y decir, venga, voy a alargar la situación y ya lo haré dentro de 2 años. Ese dentro de 2 años probablemente sea un escenario muchísimo más complejo tecnológicamente de deshacer, y por lo tanto hay que ser valientes, y si hay que romper la baraja, hay que romperla pronto. Entonces, oye, tarda mucho en contratar a alguien y dedícale esfuerzo, sé rápido despidiendo. Yo también añadiría, aparte de preguntar, de mirar qué hace el resto, no elegiría al que me ofreciera lo último, último, de lo último, de lo ultimísimo. Creo que una cosa es pretender estar a la altura de las circunstancias, a la altura de la situación, del mercado, y otra cosa es pasarse de frenada con las herramientas. Yo creo que ahí el ratio de error aumenta exponencialmente. Entonces, a lo mejor un consejo podría ser ese. Escoger a alguien que te ofrezca algo que funcione, que acredite que funcione, aunque no sea lo ultimísimo, de lo mejor del mundo dentro de 3 años. Yo creo que hay que incorporarse humildad a esto. Yo sabes que te he robado una frase que dijiste un día y desde entonces la digo muchas veces, que siempre he pensado que si te tuviera que hacer un bizum de €1 cada vez que la digo, me habría arruinado ya. Y dijiste una frase que me encantó y repito muchísimo, y es: solo hay algo peor que no llegar el primero, y es llegar demasiado pronto, ¿no? Y me dijiste, pues el que llega demasiado pronto llega cansado, llega sin dinero y sin ganas de volver a intentarlo. Así que en ese caso la teoría de llegar el segundo no es tan mala, ¿no? Lo que dices tú, vamos a ir a lo que ya funciona, a lo que ya se ha demostrado que funciona, y no nos volvamos locos, ¿no? Invirtiendo dinero porque voy a crear una nueva startup o lo que fuera. No sé si te seguiré haciendo el bizum abusando de esta amistad, José? Miquel, creo que teníamos alguna pregunta. Sí. ¿Una pregunta más? ¿Cuál es la parte más crítica del proceso de transformación? Si se refiere al proceso de transformación digital, yo diría que la parte más crítica es la cultura. A partir de ahí, si la cultura es correcta, o se puede, digamos, moldear para que sea la correcta, para que sea la propensa al cambio y no el freno al cambio, creo que todo lo demás fluye bastante. Alguna vez utilizamos la frase en el mundo más de la innovación, en el que decimos que una empresa está diseñada, es una organización con una estructura determinada diseñada para hacer algo. Y que cuando viene la innovación, y muchos procesos de transformación digital implican innovación, los glóbulos blancos de la organización intentan defenderse de ese virus al que consideran la innovación e intentan destruirlo. Y esto es algo absolutamente natural y que ocurre en muchas organizaciones. Pero que si vemos la innovación no tanto como un virus al que hay que atacar, sino como una vacuna que puede llegar a ser un poco molesta al principio y que te puede dar 2 días de reacción, pero que básicamente te libera o te libra de una muerte segura, si empezamos a entender los procesos de transformación digital y de innovación como una vacuna y no como un virus, probablemente tengamos el caldo de cultivo adecuado culturalmente para que se puedan producir esos cambios. En mi experiencia, el momento más crítico es el de reconocer y asumir el error. Creo que ya lo ha comentado alguien. El momento más crítico del proceso es cuando tienes que llegar un día y decir, por aquí no vamos bien, esto está mal, hay que empezar de cero o hay que darle un giro de 90 grados. Porque ahí yo sí que me he encontrado resistencia de la organización.
A todo el mundo nos cuesta reconocer los errores y cuando alguien hace una apuesta en un sentido, la puede defender hasta la muerte, nunca mejor dicho. Y el momento más crítico para mí de todos los procesos, más que la decisión, más que aprobar el presupuesto, es reconocer el error y sobre todo asumirlo. El ego. Yo creo que es porque piensas que te van a sustituir estas soluciones y hay un miedo a pensar que eres prescindible, ¿no? Y que a través de estas herramientas pues tú vas a pasar a un segundo plano y tienes miedo a reconocer que ciertas áreas de mejora que tú puedes tener en el día a día o que la organización tiene que tener, ¿no? Es un poco lo que comentaba al principio, ese reconocimiento de mejora y de, oye, al final a nadie le gusta, ¿no? Que alguien te cante las vergüenzas, ¿no? Y de alguna manera hay que tener tacto, delicadeza, no hay que poner nombres y apellidos. Y sobre todo, para que el trabajador se sienta realizado y que vaya con más ilusión pues hay que decirle que a través de la tecnología o a través de la digitalización que va a ser mejor trabajador, que se va a sentir mejor en el día a día y que esto es una apuesta que se hace pero para toda la organización. Yo es lo que me he encontrado con la administración y después de muchos meses al final pues sí que se dan cuenta que es una herramienta muy útil, que la han puesto a competir con el sistema tradicional, que nos hemos visto en esas situaciones y nosotros además hemos querido, oye, pon a competir la verificación y la comprobación de los parámetros de este proyecto de forma tradicional y con este nuevo sistema y se han dado cuenta que ellos van a tener más que una muleta a la hora de recorrer ese camino de su día a día. Pero, bueno, hay que dar ese paso. Me ha parecido qué importante es esta frase. Nosotros, ya por meter un último speech de mi libro, ¿no? Como decía aquel, llevamos ya 30 añitos, hacemos en noviembre 30 añitos en el mundo de la tecnología y hemos visto algún proceso complejo de, como tú has comentado, José, de no reconocer el error, de enrocarme en mi error. Yo no sé si por miedo a que soy el CEO o soy el director financiero o soy el director de tecnología de la compañía, yo no puedo decir que me equivoqué y eso le ha supuesto cientos de miles de euros a mi empresa. No vaya a ser que me despidan o me digan que ahora cómo voy a cambiar de rumbo si no sé lo que quiero. No sé cuántos miedos hay, pero efectivamente hemos visto casos de empresas que han seguido apostando, viendo el error, han seguido apostando hasta la muerte. Y hablo hasta la muerte desde el punto de vista tecnológico, ¿vale? En el que en el proyecto no podía ir más allá, ¿no? Y algunos casos de éxito que nosotros hemos visto en el sector, en el que los ponemos como, ojo, mira este cambio lo que ha provocado, mira esto que es lo que esta apuesta tecnológica hacia dónde ha ido. Quizás por lo que habéis dicho, como Javier lo ha dicho, creo que sé concienzudo o lento, ¿no? Creo que has comentado a la hora de arrancar o a la hora de contratar, pero sé muy rápido a la hora de despedir, ¿no? Porque si reconoces el error, los dos lo habéis dicho como momento crítico y como parte fundamental, cuanto antes lo reconozcas y cambies. Pero hemos visto muchos casos de éxito. Me quedan 2 minutos, porque además sabéis que en el mundo tecnológico cuando se dice una hora, se empieza una hora y se termina una hora. No se puede alargar como los presenciales que te comes un rato del vino. Aquí no hay vino, brindaremos virtualmente. Me dejé una pregunta que dije, os voy a preguntar más adelante, y es el usuario negativo. El señor que dice, yo no estoy de acuerdo a esto que ha dicho tecnología, a esto que ha dicho el CEO, esto es una mierda, yo no lo quiero utilizar, que a mí no me cuenten historias, que yo sigo con mi Excel, como decía Javier, o sigo con mi libreta como en una obra, o que sigo como comercial llamando por teléfono como lo hago siempre y no utilizo herramientas de marketing. ¿Qué se hace con ese usuario que existe? Por mucho que le intentemos convencer y Javier, tú digas que no hay nadie que le digas que vas a mejorar su vida, hay gente de verdad, como ha dicho Dani, que por mucho que le presentes el espejo, dice no. ¿Qué se hace en esos casos? Como CEO y como CTO. O sea que son dos posiciones diferentes. En uno es máxima posición y en otro una posición más dialogante. Yo reconozco que me he podido encontrar facciones, dentro de la empresa que defendían una cosa frente a otros que defendían otra, pero sinceramente no me he encontrado una reticencia total a decir yo no toco un ordenador, porque ese te lo encuentras un día. A diferencia de la administración,
la empresa te lo encuentras un día. Yo no me he encontrado nunca a nadie que me haya dicho por nada del mundo haga esto. Y en algunos casos, que sí que son reticentes y que su esfuerzo, sus capacidades, porque también ocurre que tienen otras y esta no la tienen en gente que lleva con nosotros muchísimos años, se han ido casi arrinconando a espacios residuales de actividad, que es a donde te lleva el no adaptarte a la velocidad de la empresa. Entonces, yo creo que ahí hay una depuración. Entonces, no digo que sea un caso real, pero puedes acabar haciendo, no sé, pagando las plusvalías y los recibos del IBI porque no has sido capaz de adaptarte al resto de los procesos. Es un ejemplo ficticio. No, entiendo. Javier. Lo que yo me he encontrado más, porque este caso no lo he tenido nunca, pero lo que me he encontrado más es que la gente utiliza algo que se ha desarrollado de una manera distinta a cómo estaba previsto que se utilizase. Esto ocurre muchas veces en los parques, ¿no? Que haces una esquina así y la gente tira por en medio la diagonal, ¿no? Y ves que el césped está justo en la diagonal, está pelado porque la gente pasa por ahí, ¿no? Porque ha decidido que aunque el diseño ha sido uno, la utilización es otra. Eso a nosotros lo vemos desde el punto de vista de que nos anima a, digamos, mejorar la herramienta. Porque si al final alguien retuerce la herramienta para utilizarla de otra manera, es porque probablemente haya genuinamente una razón para hacerlo. Y a lo mejor lo que hay que hacer es ser autocrítico y decir, oye, ¿cómo puedo mejorar esto? Pero lo que más me suele ocurrir es que tú creas algo, incluso ellos te pueden dar un requerimiento de algo que luego realmente lo van a utilizar de otra manera. Bueno, pues hay que ser ágil e intentar, el usuario es el usuario, digamos, y hay que intentar, digamos, acompañarle en todos esos procesos que a lo mejor no fueron ideados de esa manera, pero que resulta que es más práctico utilizarlo de esa manera. Si lo retuerce de tal manera que lo está, digamos, haciéndolo volar por los aires, pues es otra cosa. Pero normalmente son pequeños cambios porque los usuarios al final son hegemónicos a la hora de utilizar. No utilizamos correctamente las herramientas informáticas, todos. A veces hacemos cosas raras. Pues en el mundo del desarrollo del software también ocurre. Yo creo que hay una cura que es fundamental, que es la formación y que tiene que formar parte del presupuesto. Nosotros, por ejemplo, en la implementación de los nuevos sistemas en obra, pues hemos sufrido mucho y hemos tratado de atenuar las reticencias con mucha formación. Con la mezcla de equipos, un ayudante más tecnológico con un jefe de obra menos o viceversa. Tienes que tener un poco de empatía también con la situación de cada uno para que realmente no lo perciba como una losa, sino que en el medio plazo como mínimo pues sea de verdad una ayuda. Y en eso la formación y la asistencia es muy importante. Me pide la organización que hagamos una excepción y contestemos alguna pregunta más, si me dais 5 minutillos, ¿os importa? Pues Miquel. Muy bien. Me gustaría realizar una pregunta en general para todos. ¿Nos podríais dar alguna recomendación genérica de algunos programas informáticos o sistemas a implementar en casi todas las empresas y que creáis que todavía no esté implementado, al igual que lo que comentaba Javier sobre Power BI? Vale. Bueno, yo sí. Por recomendar un... WhatsApp. WhatsApp. Tú también, hijo mío. Mira que hemos intentado de 27.000 maneras y al final, desgraciadamente, le damos un uso tremendo. O sea que a veces, a ver, digo eso medio en broma, pero es verdad, ¿no? Al final surgen herramientas muy concretas. Todo lo que tiene que ver con la comunicación instantánea y tal, yo creo que es un gran adelanto y hay muchas en el mercado. Personalmente, a ver si Alberto cambia de criterio y me empieza a mandar el euro, tengo que recomendar a Prines y toda esa amalgama de herramientas que tiene coordinadas en todos los aspectos, desde postventa, construcción, CRMs, etcétera. Yo creo que ahí hay un montón de herramientas útiles que dan servicio a todas las áreas de una empresa promotora.
Al menos esa es mi experiencia. Yo, como recomendación para la gestión de proyectos, la trazabilidad, el que se creen equipos de trabajo muy eficientes y facilite pues, temas de metodologías ágiles, etcétera, pues creo que hay una herramienta que se llama Jira, J-I-R-A, que yo creo que conocerá mucha gente, pero a lo mejor hay otra gente que no la conoce, que es una herramienta estupenda que cuesta, digamos, ponerla en marcha, que significa un cambio de mentalidad y de renunciar al email para la gestión de proyectos, que como digo, yo creo que es muy dañino porque siempre hay alguien que no está copiado o hay demasiada gente copiada y entonces la responsabilidad se diluye. Entonces, Jira, por ejemplo, nosotros lo hemos implementado como herramienta de gestión de esos sprints de los que hablaba antes, trimestrales, de los proyectos, y la verdad es que nos están viniendo muy bien. Nos expone al equipo de tecnología porque se sabe exactamente a qué le dedicamos el tiempo, pero también expone al business owner, que es el que pide el proyecto y que él también tiene que implicarse en los proyectos. Por lo tanto, es una herramienta que genera transversalidad, que genera transparencia, que genera trazabilidad y que hace que las cosas sean más fáciles. Y desde que lo utilizamos, nuestro índice de utilización del email se ha reducido drásticamente para, insisto, la gestión de proyectos. Bueno, pues es una herramienta que está ahí y que puedo recomendar porque a nosotros nos ha facilitado la vida. Esa va en la línea de WhatsApp. Yo sí voy a recomendar una, si me permite, Alberto, que es Write, que es una especie de integración de calendarios. Nosotros basamos el control de nuestra gestión en fechas y todo está relacionado con fechas de cumplimientos de hitos en la promoción, de todo el proceso, desde, no sé, desde la compra de suelo hasta la entrega tenemos. Y esta herramienta nos ha cubierto un espacio que hemos intentado muchos años cubrir con algunos programas, incluso de desarrollo propio, y no habíamos sido capaces. Y esto es como un diagrama que está muy completo, está muy bien, es muy flexible, pone en comunicación a todos los responsables del proyecto. Y aunque tenemos que ir cambiando las fechas cada 2 por 3, porque otra cosa es la realidad, pero es una gran guía, por ejemplo, para los comités de dirección. Están prácticamente basadas en las alarmas que nos da este programa, que te anticipa los avisos sobre determinadas gestiones, y es como un gran guión promoción a promoción de esos hitos que tú puedes ir generando. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Wrike, es W-R-I-K-E. Eso lo hemos implementado hace casi un año y estamos contentos con el rendimiento que nos da. Yo, barriendo para casa, más allá de Prinex, que creo que no hace falta hablar de ella, EPC Tracker es una herramienta española de unos gaditanos que te ayudan a gestionar las reclamaciones en el periodo de construcción, información a tiempo real de todo lo que está aconteciendo en la obra, trazabilidad en la gestión. Todo esto a nivel gráfico es una herramienta que subes las fotos y de forma instantánea pues sabes cómo el grado de ejecución de los tajos en tiempo real. La documentación pues evidentemente también te ayuda a la hora de registrar digitalmente todas las aprobaciones relacionadas con la gestión contractual y documental. Gestionar también el desarrollo, optimizar los procesos de todas las actividades de la obra, el seguimiento, valorar licitaciones. Creo que es una herramienta que ya cuenta con algunos años de experiencia. Creo que además esta iniciativa fue avalada en su día por una constructora a nivel accionarial y que ya se ha dado el paso de abrirlo a otros inversores y por lo tanto ya no depender de una sola firma a nivel sectorial. Ya tiene varios años de vida y se está mejorando de forma importante en los últimos meses. Y oye, yo por aquello de
de que también es gente española y creo que tienen una solución que permite tener un conocimiento muy al día de lo que pasa en tu obra, ¿no? Y eso te permite gestionarlo mucho mejor y optimizar mucho la toma de decisiones. Magnífico, pues yo creo que ya sí que nos hemos pasado los 10 minutillos, algo más de los 5 que tenía previsto. Comentar que además a todos los asistentes se les va a enviar un ebook de transformación digital, pues para que tengan un poco un resumen de los parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de transformarse, y agradeceros infinitamente vuestra sinceridad, vuestra transparencia, el hablar de casos reales. Dani, Javier, José, por ese orden os tengo en pantalla, ¿vale? O José, Javier, Dani, infinitas gracias por aterrizar, ayudarnos a aterrizar esto que es el mundo de la transformación. Muchas gracias a vosotros, Alberto. Gracias a vosotros por... Vosotros, un placer. Yo también quiero el ebook. Tú lo tienes ya como Oído. parte fundamental, con toda seguridad, lo recibirás. Gracias a todos. Un abrazo gracias. fuerte, cuidaros, hasta luego. Os agradecemos vuestra asistencia y esperamos que os haya resultado interesante compartir vuestro tiempo con nosotros, y para cualquier duda o amplia información os podéis poner en contacto con nosotros, que estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias a todos y os esperamos en nuestro próximo evento del sector inmobiliario.